Hola, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte y tengan una grata bienvenida a la clase de biología. Soy la profesora Jocelyn Jiménez Sánchez y los voy a estar acompañando en el transcurso de 4 semanas mientras realice la práctica en la carrera de enseñanza de las ciencias naturales. Para cualquier consulta o duda lo pueden hacer mediante el siguiente correo. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es sobre la evolución y dichos contenidos que se abordan de dicho tema es sobre la selección natural, esas evidencias del proceso evolutivo, las evidencias paleontológicas y las teorías del origen de las especies. Como objetivos del tema, analizaremos los procesos y las evidencias del cambio, el origen, la continuidad y la diversidad de la vida. Además, vamos a analizar los aspectos fundamentales del lamarckismo, el darwinismo, el neodarwinismo, como las principales teorías del origen de la vida, la diversidad de las especies y la evolución. ¿Qué es la evolución? Este es un proceso mediante el cual las características que adquieren individuos que comparten en una población y que van a raíz de cómo va cambiando con el paso del tiempo. Dentro del tema de la evolución se presentan fuerzas elementales, como por ejemplo la mutación, la migración genética, que puede ser como un flujo genético, la reproducción sexual, también tenemos la deriva génica, que se presenta como un desplazamiento genético al azar, y la selección natural. En la mutación se puede crear por nuevos alelos o genes. Además, esta permite nuevas combinaciones génicas y también puede aumentar la variabilidad de la población, como vemos en el ejemplo de las moscas. Tenemos la migración génica, que es el que va a producir un cambio en la frecuencia de los alelos o genes existentes en la población debido a la transferencia de genes por la migración y el entrecruzamiento de dos poblaciones separadas. Por ejemplo, estos tigres, que contienen rasgos muy diferentes entre ellos, no son 100% parecidos. Entonces es precisamente debido a la migración genética. Y por último, esto también puede aumentar la variabilidad de la población. En la deriva génica, esta siempre se va a presentar en poblaciones pequeñas, precisamente en menos de 100 individuos. También puede producir una eliminación de alelos y fijación de otros por azar. Y además puede reducir la variabilidad de la población, como en el caso de este montón de patitos negros, que a pesar de ser una población pequeña, de solo patitos negros, salió un patito de color amarillo, que es generado por la deriva génica. La deriva génica puede ocurrir por efecto fundador o por cuello de botella. En el caso del efecto fundador, se va a producir en pocos individuos de una población, que se establezcan en una nueva porque se aíslan del resto y pueden provocar cambios en la frecuencia de alelos, como por ejemplo el hijo de esta mujer Amish, que sufre de un conjunto de efectos genéticos que es conocido como síndrome Ellis-Van Creveld, mientras que el cuello de botella ocurre cuando un fenómeno extermina a varios individuos de la población y los pocos progenitores que quedan para reconstruirla cambian la frecuencia de los alelos y disminuye la variabilidad genética. En la selección natural tenemos procesos que favorecen a individuos de una población con características o rasgos diferentes y heredables. Además puede actuar de una manera positiva o negativa, según el rasgo que favorezca la actitud reproductiva del individuo que lo porta. O bien,
lo puede perjudicar. Pero si es negativa, esta dependencia del rasgo será a la marginación o a la desaparición. Como por ejemplo estos osos polares que tienen un pelaje de color blanco. Esto a ellos les favorece porque pueden camuflarse con la nieve, ya que son casi prácticamente del mismo color, pero no solo en ellos se puede presentar, sino en varios animales que hay en el Ártico, que son de color blanco, o sea, que tienen el pelaje blanco. Pueden camuflarse en la nieve y esto puede ser de gran ayuda porque son camuflables y sus presas tal vez no los pueden llegar a ver, y es lo que hace que la selección natural los ayude a sobrevivir y crear esos rasgos heredables para las siguientes generaciones. También en la selección natural tenemos que crea nuevos alelos o genes. Disculpen, que no crea nuevos alelos o genes, sino que puede favorecer organismos con características beneficiosas. Por ejemplo, los chitas, que mientras más rápidos o mientras más rápidas tenga un individuo de estos, mayor sobrevivencia va a tener. Entonces, solo van a sobrevivir los más aptos. Aparte de que los rasgos de un ser vivo no son necesariamente objetivo de selección, sino que existen de rasgos que son neutros. Y por último, la selección natural también mejora la adaptación de las especies al medio y constituye un proceso clave para la evolución. En cuanto a la selección sexual, se puede caracterizar por la formación de gametos, por decirlo así, en las células haploides. También se puede presentar una modalidad de reproducción en la que es necesario el intercambio de material genético entre los progenitores, y también va a aumentar la variabilidad de la población. Esta selección natural se puede presentar como por ejemplo en los pavos reales, que las hembras siempre van a escoger el macho más fuerte o el que tenga un mejor color y que le represente una mayor atracción para poder reproducirse y tener unas excelentes crías. O por ejemplo también como los ciervos rojos machos y las hembras rojos hembras, que son las que seleccionan al mejor macho de su especie. En cuanto a los patrones que se determinan de la especiación, tenemos que la especiación va a ser un proceso de formación de especies en la que una sola especie se divide en dos o más. Es decir, que de un ancestro común se originan diferentes especies, como por ejemplo el conejo europeo. Va a ser como por decirlo así, el ancestro común que hizo que se originaran estas otras dos especies. Existen varios tipos de especiación, como por ejemplo la especiación simpátrica, que se da en poblaciones que pueden estar genéticamente aisladas sin separación geográfica. Y también el aislamiento ecológico puede reducir el flujo génico, como por ejemplo aquí. Parte de una población de moscas que vive solo en pinos se mueve hacia un manzano. Y después se da que si las moscas que viven en el manzano rara vez se encuentran moscas que viven en el espino, las poblaciones pueden divergir después de muchas generaciones. Y el otro ejemplo que tenemos de especiación es la especiación alopátrica, pero esta puede surgir debido a que nuevas especies se da cuando se produce una barrera insuperable que es separada físicamente de diferentes partes de una población.
Y por último, los organismos pueden colonizar hábitats aislados, como en el ejemplo de estas iguanas. Esta población, por decirlo así, parte de la población continental y llega a una isla aislada. Pero tiempo después, durante muchas generaciones, las poblaciones que estaban aisladas comienzan a divergir debido a la deriva génica y a la selección natural. Y después, cuando pase más tiempo, esas generaciones, con el tiempo la divergencia puede volverse suficiente como para producir aislamiento reproductivo. Tenemos los patrones evolutivos de especiación, que van a ser la variabilidad, la variación adaptativa, el aislamiento reproductivo y la competencia. Entonces, en la variabilidad tenemos condiciones que son necesariamente para que ocurra la evolución. Y también esta puede causarse por mutación, migración genética y por reproducción sexual, como por ejemplo los escarabajos. Y en la radiación adaptativa, esta se puede dar por un proceso de evolución que a partir de una sola especie ancestral se origina una variedad de formas vivientes que ocupan hábitats y nichos un poco diferentes. Como por ejemplo, este montón de aves, que son adquiridas por una especie ancestral, pero que todas ocupan hábitats y nichos diferentes. Chicos, y en la competencia se puede presentar por competencia interespecífica, que es entre miembros de una especie, siendo la más intensa competencia, y va a depender de la densidad de la población. Por decirlo así, a más población, más competencia. Esto puede ser un factor regulador de las poblaciones. Y otra característica de esta puede ser que la competencia en plantas por la luz, ya sea por la luz, el agua, los minerales, y en los animales puede ser por la pareja, por el alimento, el territorio, el abrigo o por lugares de nidación, como por ejemplo estos zorros, que pueden tener varios conflictos, ya sea por la pareja o por el alimento o el territorio. Otro dato importante es el aislamiento. El aislamiento siempre va a ocurrir cuando especies se encuentran aisladas de su especie ancestral. Dicho aislamiento puede ocurrir en el aislamiento geográfico y el aislamiento reproductivo. El aislamiento geográfico es cuando una población parental queda separada por una barrera física. Dicho puede ser como por el mar, por las cimas montañosas, los ríos y entre otros, que es una barrera física que los ha separado por una gran cantidad de años. Como por ejemplo esta ardilla que está, quién sabe ni cuánta cantidad de años separada de esta otra ardilla. O sea, dicha población se separó por una barrera física. Y en el aislamiento reproductivo tenemos que se da por la capacidad que una población tiene para reproducirse con éxito entre miembros de la misma especie, pero hay estructuras, funciones fisiológicas o anormalidades en el desarrollo que impiden que los híbridos sean vigorosos y fértiles. Por ejemplo, la mula, que es producto de una yegua y un burro, o el ligre, que fue producto de un león y una tigra. Son especies que tuvieron una reproducción con éxito, pero que hay estructuras que los impiden que sean vigorosos y fértiles. Por eso la mula y el ligre
son individuos que son completamente infértiles. También en el tema de la evolución presentamos evidencias en el proceso evolutivo, que son descritas como las paleontológicas, las anatómicas, se presentan también las extinciones, las embriológicas, están también las bioquímicas y por último se pueden mencionar las biogeográficas. En cuanto a las paleontológicas, se puede basar como un estudio de fósiles, donde hay varias series progresivas de fósiles que van desde un organismo primitivo y que van pasando por etapas intermedias, como por ejemplo aquí, que este fósil puede ser un organismo primitivo y que va pasando y pasando por etapas intermedias hasta que llega acá. Las bioquímicas, estas se pueden basar en sustancias químicas como lo son las proteínas, los ácidos nucleicos y se presentan principalmente en los organismos. Se ven o se pueden presentar en todas las células que tienen ADN como portador de información genética. Además, todos los seres vivos pueden usar el mismo juego de 20 aminoácidos para construir proteínas. Chicos, y las anatómicas es sumamente importante porque esto se va a basar en la comparación de organismos y están presentes en las diferentes especies, como por ejemplo en estructuras o órganos homólogos, análogos y vestigiales. Aquí tenemos algunos ejemplos de órganos análogos y aquí tenemos ejemplos de órganos homólogos. Las embriológicas, pues las embriológicas siempre se da por una comparación de embriones en diferentes etapas de desarrollo en diferentes especies. Estos embriones de especies con ancestros en común tienen gran parecido entre sí en las primeras etapas de su desarrollo. Vean qué importante cómo estos embriones se parecen, tanto el del humano, la gallina, la tortuga, la salamandra y el pez, y cómo es que van cambiando con el tiempo hasta llegar a una gran diferencia entre ellos ahorita en la actualidad. Y en lo que son las biogeográficas, se pueden referir a la distribución de las formas vegetales y animales en diversas regiones, las cuales se pueden presentar modificaciones debido al aislamiento geográfico, por ejemplo en Australia y los marsupiales. O pueden observar en esta imagen que en este lado tenemos animales que son muy similares a los de este otro lado. Como por ejemplo aquí tenemos el jaguar y a este otro lado tenemos el leopardo. O el tapir, que puede ser muy parecido o que tenga características que sean parecidas a lo que es el rinoceronte. Entonces se puede dar por el proceso evolutivo que está partido de antecesores comunes. Y obvio que se da por el aislamiento geográfico. Las extinciones. Este es uno de los conceptos más importantes y que tenemos que tener en cuenta en la actualidad, ya que esta es la desaparición permanente de especies por dicha contaminación, por la destrucción de hábitats, por la introducción de especies extranjeras, y qué mejor medida que nosotros tomemos conciencia y podamos cuidar el ambiente cada día para erradicar el gran daño que se ha venido haciendo, porque prácticamente, por decirlo así, los seres humanos hemos sido uno de los mayores principales que ha ocasionado que se produzca la extinción de especies. Tenemos
Dentro de la evolución también tenemos teorías del origen de la vida y hay varias hipótesis. Por ejemplo, la creación divina se puede referenciar o asociar con un dios. En lo que es la generación espontánea se puede relacionar con lo espontáneo, primeramente en lo que es la materia inerte. La experimentación con lo que es la panspermia o cosmozoica, por decirlo así, lo extraterrestre. Y lo que es lo quimiosintético, con lo que son procesos químicos de materia no viviente. Entonces, y también dentro de la evolución se incluyen las teorías del origen de las especies, ya no del origen de la vida, sino del origen de las especies. Y en esta teoría se incluyen lo que es el uso y desuso de órganos, que está propuesto por Lamarck. Lo mutacionista por las personas como De Vries, Bateson y Morgan. Lo que es el equilibrio punteado por Eldred y Gould. Y la selección natural por lo que es Darwin y Dallas. Y la teoría sintética. En el uso y desuso de los órganos, este se puede ver por la introducción que hay en esa necesidad y en el organismo que trata para resolverla. Además, se puede dar por el uso o desuso de órganos, o sea, estos se modifican. O se da por el cambio de estructura que se hereda a los hijos. Aquí tenemos un ejemplo como el de las jirafas, que ellas realizan y producen órganos que al modificarlos pueden solucionar el problema de estas que no alcanzan para comer. Entonces cambian en sus sistemas para poder alcanzar lo que es la vegetación y poder sobrevivir y llegar a alimentarse incompletamente. En cuanto al mutacionismo, pueden presentarse cambios aleatorios en el ADN que aportan la materia prima para la evolución y la formación de nuevos genes. Como por ejemplo, este es uno de los gatos comunes, digamos colores comunes y rayitas que tiene muy comunes a los que actualmente hemos visto. Pero si se le realiza un mutacionismo, puede llegar a obtener características como las de este gato. Y en la teoría sintética tenemos que esta puede reunirse en varias ideas. O sea, puede incluir lo que son las mutaciones, la selección natural, la reproducción sexual, la genética de poblaciones y también las evidencias del proceso evolutivo. Por decirlo así, puede establecer en la evolución que esta puede ocurrir por la interacción de diversos mecanismos y no solo de uno. En cuanto a la teoría del equilibrio punteado, puede establecerse mediante un fenómeno rápido, ya que la evolución se puede dar en periodos breves de cambio y pueden estar seguidos por largos periodos de estabilidad. Y en lo que es la teoría del gradualismo, esta puede ser la que se establece en la especiación en un proceso lento. O sea, es lo contrario como los del equilibrio puntuado. Tenemos también lo que es la teoría de Lamarck. Esta se presenta por la herencia de caracteres adquiridos, principalmente en estructuras que se modifican según fuese el uso o desuso de estas. Lamarck
definía varias cosas sobre las jirafas. Entonces, primeramente decía que las jirafas ancestrales probablemente tenían cuellos cortos para alcanzar el follaje de los árboles de los que se alimentaban y además tenían que estirar el cuello. Pero después, el hecho de que estiraban siempre el cuello para alcanzar el follaje de los árboles originó que el cuello creciera en longitud. Dicha característica adquirida era transmitida a las demás generaciones. Y finalmente, Lamarck dijo que dicho al continuo estiramiento del cuello se dio el origen de las jirafas actuales, que por lo tanto el uso o desuso y lo que fue la transmisión de las características adquiridas se pudieron haber ido evolucionando. En cuanto a mediados del siglo XIX, por decirlo así, por ahí de 1858, lo que es Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, publicaron de forma independiente lo que es la evidencia en la evolución, que era impulsada por un proceso simple pero demasiado poderoso. Además, ellos describieron que los cambios evolutivos ocurrieron debido a lo que es la selección natural. Lo que dichas especies cambian con el tiempo es producto de que ellas van evolucionando y que debido a que evolucionan por selección natural, estos sobreviven, o sea, mediante la supervivencia del más apto, como por ejemplo, como este leopardo, que mientras más presas adquiera para poder alimentarse, y si por ejemplo hay otro leopardo que adquiere poca alimentación, o sea, va a sobrevivir el más apto, el que tenga mejores habilidades de caza y rapidez. Tenemos otro de los que también influyeron en la evolución, como lo que es Charles Darwin. Este creó un libro sobre el origen de las especies mediante lo que es la selección natural. Este decía que se producían variaciones favorables que tendían a conservarse y además podrían ser desfavorables a destruirse. Con la aparición de las mutaciones, estas están sujetas a nuevas selecciones, por lo que el resultado es formación de nuevas especies. O sea, debido a las mutaciones se pueden dar la formación de nuevas especies. Para Darwin era un poco muy diferente a lo que Lamarck decía sobre las jirafas. Para él, las jirafas ancestrales probablemente presentaron cuellos de longitudes variables, o sea que habían varios tipos de longitudes, o sea, jirafas de cuello largo y otras de cuello corto, y que las variaciones eran hereditarias también. Luego, la competencia y la selección natural fueron elevando la sobrevivencia de los descendientes, y las jirafas de cuello largo son las que consiguieron alimentarse mejor que las jirafas del cuello corto. O sea, las jirafas del cuello corto fueron desapareciendo. Y finalmente, describe que solo las jirafas de cuello largo sobrevivían mediante la competencia, o sea, mediante la selección natural. Por eso ocurrió la evolución en dichas especies. Y en cuanto a lo que es la selección natural, para Darwin y Wallace propusieron que la gran diversidad en los seres vivos podría surgir por un proceso de descendencia con una modificación. A su vez también que pequeñas diferencias se podrían acumular para producir grandes transformaciones. Y entre ellos dos propusieron varios postulados debido a su teoría.
Entonces, en el postulado 1 tienen que los individuos en una población podrían variar. En el postulado 2, que los rasgos se transmiten de progenitor a descendiente. En el postulado 3, que algunos individuos fracasan para sobrevivir y reproducirse. Y en cuanto al postulado 4, que lo que es la sobrevivencia y la reproducción no están determinados por casualidad. Chicos, y este fue el final del tema de la evolución. Pero antes de dar final a esta clase, quiero agradecerles por prestar atención y por estar aprendiendo cada día más sobre lo que son las diferentes teorías como de la vida y de la teoría de las especies, o en cuanto a las extinciones, como la relación de esta frase que tenemos de Charles Darwin, que él describe que el amor por todas las criaturas vivientes es el más notable atributo del hombre. Qué importante, porque nosotros como seres humanos debemos apreciar las especies y cuidarlas y erradicar la extinción de ellas, porque nosotros somos los que tenemos el poder para realizar un cambio en el mundo. Entonces, qué importante que tener amor sobre ellas. Saber que todos tenemos derecho en este mundo y derecho a la vida y que debido a conceptos, definiciones y características de la evolución tenemos individuos antecesores que tienen grandes rasgos en común. O como fue lo que es la selección natural, que fue una grande, un gran descubrimiento debido a Darwin y Dallas, que propusieron esta teoría y que hoy se está viendo que debido a esas características que han adquirido muchas especies, se han presentado transformaciones en muchas de ellas y se crean nuevas especies que han sobrevivido, por decirlo así, y no caen en lo que es la extinción.